Amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Generaciones Exatec, un programa que estamos haciendo con el corazón, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, que es lo que nos caracteriza a los egresados del tecnológico. Me acompaña en la conducción mi amigo Amador y hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con la doctora Araceli Maldonado Reyes, primera directora del Tecnológico de Ciudad Victoria, egresada, primera egresada, directora del Tecnológico de Ciudad Victoria. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén por ahí sintonizando. Muchas gracias, gracias por la invitación, un gusto estar aquí en este foro. Doctora, pues bueno, yo, como lo digo, ¿no? Algún costado de la Sierra Madre donde estamos ahorita y muy cerca del nido de las águilas reales, siempre es grato y más cuando me dijeron que era, pues bueno, como egresada, bueno, la carrera que usted estudió y, bueno, directora también. Digo, ¿quién más puede decir que conoce el tecnológico que usted? Y muy grato saber de mujeres que ahorita me gustaría conocer cómo fue que elige esta carrera, cómo fue que elige estudiar por convicción y hoy verse realizada, ¿no? En muchos ámbitos profesionales. Y bienvenida a esta su casa, Exatec. Muchas gracias. ¿De dónde es originaria, doctora? Bueno, yo soy originaria de San Luis Potosí, en realidad nací bastante cerca de aquí, en un pueblo, de hecho ni en el pueblo, pero ahí en un municipio cercano a Cerritos, San Luis Potosí, pero bueno, nací allá, pero me considero ya tamaulipeca Ya de tomaba de la corazón, peñita. ya tomé agua de la peñita, tamaulipeca de corazón. Nos vinimos, mi familia emigró aquí a los 5 o 6 años, entonces aquí realmente Entonces hizo su primaria y toda, su prepa. ¿En primaria, qué primaria estudió? secundaria, bachillerato. Estuve en la primaria Eres de Nacosari, Okay. en la secundaria en la Federal 4, bueno, cuando era federal, en el CBT 119 y posteriormente aquí en el Tecnológico. Ya los posgrados, pues sí, salí de Tamaulipas, pero regresé nuevamente aquí al nido. ¿Qué tal? O sea, digo, los que somos de aquí sabemos que pues es casi una franja, ¿no? La Nacosari, de las más antiguas aquí de la capital. Todavía me acuerdo, ¿no? Era una cuadra completa esa Junto con primaria. la Así Mainera. es. Bueno, yo digo, tomando la franja esta de la Sí. Nacosari, la secundaria 4, o sea, digo, yo creo que hay muchos que tienen esa, como usted lo dice, o sea, pues yo estuve en esta primaria, yo también estuve en la primaria Nacosari, por eso cuando lo dijo, canijo, pues yo también estuve ahí, la secundaria 4, Federal 4 en su momento, que también tiene su historia, y bueno, eh, cuénteme, bueno, ya esa emigración, ¿cómo sintió Tamaulipas, sea lo que sea, digo, de la edad que sea, como que uno siente el cambio de su tierra, va a visitar a algunos familiares todavía? ¿Cómo siente aquí Tamaulipas en ese contexto? Bastante bien, realmente pues era pequeña relativamente, Ujú. 5 o 6 años. Sí tengo algunos recuerdos, por supuesto, ya de mi tierra donde nací, pero sin duda Tamaulipas pues no, me ha dado todo, ¿verdad? Me ha dado educación, me ha dado trabajo, a mi esposo, ¿verdad? Mi Ujú. familia, que ambos, tanto mi esposo como mi hijo, obviamente nacieron aquí, entonces pues qué mejor, no puedo sentirme más agradecida, ¿verdad? Obviamente con Dios primero, con la vida, con el Estado, que Claro, claro. prácticamente me ha dado todo, y pues las instituciones, como menciona, allá donde estudiamos, pues Ujú. creo que quienes hemos nacido aquí, muchos hemos estudiado ahí, pues son de tradición, ¿no? De las más antiguas por ahí que hay, y la verdad, pues yo estoy muy contenta mis años de estudiante en cada uno de las instituciones en las que estuve, ¿no? Tamaulipas, sin duda, tuve la oportunidad cuando salí de aquí a realizar mis posgrados de que haberme quedado fuera. Incluso pues estaba en el extranjero también, pero ahora sí que como dicen por ahí, como México no hay dos, y yo creo que como Tamaulipas menos, ¿verdad? Pese a todas las circunstancias que en los últimos años nos aquejan, pero Tamaulipas, México, Tamaulipas es un buen lugar para vivir, para Sí. desarrollarte, para formar una familia, ¿verdad? Pues, doctora,
¿por qué eligió la carrera de mecánica? Es, cualquiera que dice mecánica, pues es más de hombres, ¿verdad? O sea, A así mí me es. llama la atención mucho, pero además tiene doctorado en metales, ¿verdad? En metalurgia, así es. Sí. Sí, sin duda es una pregunta que de pronto también en su momento, cuando recién ingresé, muchos familiares me la hacían, bueno, ¿por qué ingeniería mecánica? Bueno, yo cuando egreso de la secundaria estaba en su auge apenas lo que era la informática, ¿verdad? Era así como que la computación recién estaba como el boom de eso. Entonces decido ingresar al CBT 119, que en ese momento tenía computación. Pero cuando yo estuve ahí los 3 años en computación, pues me di cuenta que no era lo mío. O sea, no, definitivamente no me gustó, no me agradó estar programando, estar ahí. No, o sea, me di cuenta que no era lo mío. Entonces, sinceramente sí me puse en mi último año a ver, mi idea en un inicio pues era salir de la ciudad a buscar otras opciones de estudio, pero bueno, en aquel momento los recursos pues no lo permitían a muchos, así es que dije, bueno, vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Me puse a investigar, definitivamente en la universidad pues descartada del inicio las carreras que ahí ofertaban en ese momento, pues ninguna me llamó la atención, me gustaba más la ingeniería, o sea, las matemáticas, todo esto sí me llamaron la atención, entonces dije, bueno, vamos al tecnológico a ver qué hay. Pues ya me pongo a ver qué carreras había, estuve viendo los perfiles, o sea, sí fue algo que en su momento hice un análisis del perfil de cada carrera y pues finalmente decidí por la ingeniería mecánica. Ahora dije, pues sí, me llama la atención. Sinceramente sí, no me arrepiento, creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado, sin duda, y incluso lo he llegado a compartir en su momento en mi experiencia como docente y parte de la administración de la institución. Lo he llegado a compartir con los jóvenes, o sea, estudiar una carrera es decidir más bien qué carrera estudiar, es una de las decisiones más importantes que uno hace a lo largo de su vida, y sin duda en mi caso pues considero que fue bastante acertada. O sea, me gustó, aprendí muchas cosas, me desarrollé, me crecí en todos los aspectos y bueno, pues eso sin duda me llevó hasta este momento, ¿verdad? Donde estoy ahora. Ya, fíjate, bueno, y parte de este programa es eso, compartir. Yo creo que está siendo muy clave este mensaje que estás dando de que es una cuestión importante que debemos de tomar muchos en su momento, que a lo mejor... Yo creo que es la vocación también. Exacto. Tiene que uno tener vocación. Y digo, de informática, que dijiste, bueno, esto, pero me quiero imaginar esa joven, ¿no? En esa edad, espérame, no es lo mío. Preguntarte qué es lo que quiero, checar, ver, y hoy te vemos, ¿no? En esta cuestión de una carrera. Pues yo creo que todas las carreras en su momento han tenido ese estigma, ¿no? De que es para los hombres. Y yo creo que usted fue en su momento, ¿no? Esa, pues es que yo lo que quiero, es lo que me gusta, es lo que voy a empezar a estudiar. ¿Quién de la familia cuestionó así como que, qué? Pues en su momento, no mi familia muy cercana, porque a mis padres les agradezco, ¿verdad? A mi papá, a mi mamá, pese a que tuvieron una educación, o más bien no, una educación formal no la tuvieron, apenas si terminaron la primaria, ¿verdad? De hecho, mi mamá apenas terminó la primaria, mi papá no concluyó ni la primaria, viniendo, como te decía, de un municipio, un rancho, ¿verdad? Se dedicaban a la agricultura. Entonces, a pesar de eso, pensarías que íbamos siendo en aquel momento puras mujeres, pues tal vez más aprensivos en ese aspecto con las hijas, pero por ejemplo no, fue todo lo contrario. Yo agradezco mucho esa libertad y ese ánimo que siempre me dieron, ¿verdad? Que me brindaron. Entonces por ese lado ni mi mamá ni mi papá nunca me cuestionaron, ¿verdad? En ese aspecto la decisión de estudiar ingeniería mecánica, pero sí algunos, por ejemplo, conocidos, amigos, tíos, etcétera, vecinos, ¿no? Mismos profesores, puedo decir, ¿verdad? En su momento, estando ya aquí en la carrera. Cuando estabas cursando, ¿cuántas mujeres había? Cuando yo ingresé, en mi generación fuimos 3 mujeres. ¿De cuántos hombres más o menos? Pues en aquel momento debieron haber sido como 120, 150. 3 mujeres. ¿Y al último cuántos terminaron? En esa generación sí concluimos las 3. Las 3. Sí. O sea, fíjate cómo el TEC abre esas oportunidades, y digo, lo sigue haciendo en este contexto de esta nueva política educativa, por decirlo así. Pero me gusta esa parte donde tus papás, bueno, a fin de cuentas es un proyecto de una hija, vamos a apoyarlo. ¿Cuántas mujeres eran? 3, y la única que dijo yo quiero mecánica. Sí, pero además
no se quedó nada más en la simple carrera de mecánica, ¿no? Ujú. Le dio al posgrado, le dio a la maestría y al doctorado. Claro. ¿Qué retos hubo que vencer, doctora? Bueno, yo creo que muchos, ¿verdad? Muchísimos. Desde estudiante, parte a partir de que finalicé la secundaria, desde ese momento Ajá. empecé a trabajar. Ok. Trabajé durante la secundaria, pues como niños, en aquel momento yo creo que era más común que ahora, ¿verdad? De niños de 11, 12 años, yo creo que ya trabajaban, que fue mi caso, pero era esporádico también. Oye, que hay que cuidar a un bebé, hay que Ok. cuidar pues a los niños de tal persona, de una tía, de una Ujú. vecina, de un conocido, y en trabajos así, digamos, no muy formales. Pero cuando egreso de la secundaria, sí tuve un trabajo ya formal y a partir de ahí empecé, que también esa ha sido una parte muy importante. O sea, he tenido muchos desafíos, pero también gracias a Dios me he topado en el camino, en mi vida, con muchas personas que me han ayudado, que me han apoyado, ¿verdad? Para concluir todo lo que me propuse. En aquel momento que era estudiar, hubo quien me dio la oportunidad de trabajar medio tiempo, incluso se ajustó el horario donde yo trabajaba para que pudiera seguir estudiando. Entonces, Ok. formalmente yo empecé a trabajar ya desde los 15 años, antes, como te digo, Ujú. informal, en una tiendita, cuidando niños, etcétera, pero desde los 15 años ya un poco más formal y pues hasta que terminó mi carrera. Entonces, el reto del tiempo era sin duda uno Pero cualquiera importante. diría, bueno, ya terminé la licenciatura, me voy a trabajar. No, pero usted le dio hasta hasta el doctorado. Bueno, también estuve trabajando antes, Ujú. o sea, Ajá. Sí, sí, sí. yo Sí, seguí pero trabajando. cualquiera dice, bueno, yo ya terminé, ya voy a ganar mi dinero, ¿no? Pero darle hasta digo, que fue también otro acierto. Sí, sin duda, esa ha Sí. sido parte. Creo que una de las cosas que puedo decir, si me preguntan a ver con qué palabra o característica yo me puedo describir, uno sin duda es la perseverancia. O sea, creo que todas las cosas o todo lo que me he propuesto hasta este momento, insisto, primero, gracias a Dios, ¿verdad? Que me ha dado la oportunidad. Y segundo, pues es que he sido perseverante. Creo que esa es la clave para lograr todo, el no darse por vencido. Podemos tener muchas circunstancias en contra, Claro. muchos factores en contra, pero pues no debemos estar en contra nunca nosotros de nosotros mismos, ¿verdad? Ajá. Es de decir sí se puede y voy a buscar la manera de hacerlo. Entonces creo que eso sin duda fue una clave. Cuando estuve en la carrera, alrededor del tercer, cuarto semestre, tuvimos la oportunidad de que en aquel momento el Tecnológico de Saltillo nos dio una beca. Ok. Realmente ahorita ya desconozco cómo fue, pero en su momento llegó una beca al departamento de metalmecánica, ¿verdad? Ujú. Ahí en su momento nos platicó el jefe. En aquel momento estaba, no recuerdo exactamente si era el ingeniero Puga, creo que sí, ¿verdad? Ajá. Carlos Puga. Y la beca era para asistir a un congreso, nos pagaba todo. El TEC de Saltillo nos pagaba todo. Nada más pedían ahí que seleccionar los mejores promedios. Por ahí ya nos ofrecieron varios. Dijimos, no, pues yo voy entre esos, yo, ¿verdad? Dije, pues yo quiero Y ir. ahí es sacrificio Voy a ir también, digo, también, viajar, claro. salir. Ahorita estamos hablando de que te queda cerca, pues, ya sea en avión, en autobús, digo, por las nuevas carreteras, todo cerquita, pero Saltillo sí se miraba en aquel tiempo Sí, lejos. era lejos y nos fuimos solos, o sea, Ok. no fuimos con un maestro, fuimos varios, 4 compañeros, no lo recuerdo, y yo, ¿verdad? Porque aunque éramos 3 mujeres, no llevábamos juntas Sí, las sí, sí. mismas materias ni nada, Sí. entonces íbamos en diferentes grupos, entonces fuimos 4 compañeros y yo. Llegamos al congreso y la verdad es que el congreso a mí me gustó muchísimo. Desde ahí, pues yo era en metalurgia, precisamente en materiales, entonces desde ahí lo vi y dije, pues yo quiero estudiar también, quiero seguir preparándome. Cuando termine mi carrera esta área me interesa y seguimos, pues ya regreso, pero ya tenía ya claro ese objetivo. Entonces se acerca el término de mi carrera, yo seguía trabajando, seguía estudiando, seguía entrenando porque también jugaba básquetbol, entonces entrenaba, No. trabajaba y estudiaba, ¿verdad? Y los fines de semana, También. todo. Entonces mi día empezaba a las 5:30 de la mañana y terminaba a las 10:30, 11 de la noche que llegaba a la casa. Fíjate que ahorita Sí. lo que tú comentas, hoy que estamos grabando, bueno, en vivo y lo vamos a estar reproduciendo, hoy es el Día de la Bandera, un día muy simbólico, ¿no? Aquí en nuestro país. Y hoy escuchando en los medios,
hablan de una integración de deporte, cultura, y con todas las carreras, por ahí también está mencionado el tecnológico, pero me atrae lo que tú dices, o sea, aparte de trabajar, estudiar, los retos, pues digo, salen oportunidades, hay que tomarlas, hay que ir a Saltillo, pedir permiso en el trabajo para que tengan la oportunidad, y todavía hacer toda la logística para allá. Yo creo que, y siempre lo he dicho, las mujeres a veces hacen el doble o triple, porque a veces uno como hombre, como tú dices, bueno, me duermo en la central, ¿no? Algo así, por decirlo en viaje. Pero las mujeres sí, todo un proceso donde se valora cada cosa que se hace. Ahorita quiero que me cuentes eso, esa parte del básquetbol que yo creo que quienes nos Voleibol. están... ¿Voleibol? Básquetbol. Básquetbol, Ah, básquetbol, básquetbol. escuché bien. Sí. Porque es parte, ¿no? Es parte, yo creo que el trabajar en equipo, el disfrutar un deporte, yo creo que es parte de la formación, ¿no? De todo profesional, que a veces se relega, ¿no? A veces se deja a un lado y es integrador. Ahorita que me platiques esa parte de básquetbol, cuando empiezas, alguna anécdota que tengas de alguna contienda con compañeros, con compañeras, o si lo practicaste aquí en el TEC, si saliste, o cómo fue eso. Sí, claro, sí, bueno, yo coincido. Creo que ahorita se habla mucho de la formación integral, de integrar pues el deporte con la parte académica. Creo que siempre ha estado, simplemente en los últimos años se ha dado un poco más de formalidad, ¿verdad? Pero bueno, siempre se ha fomentado el deporte, al menos en las instituciones que he estado, pues siempre teníamos equipos igualmente, por supuesto aquí en el tecnológico. Entonces, pues sí, yo empecé a jugar básquetbol desde la secundaria en el equipo de la secundaria. Ahí fue por azares, porque en el equipo en aquel momento pues no había equipo en la secundaria, pero contratan una maestra nueva de educación física y ella pues muy joven en aquel momento, la recuerdo muy joven, ¿verdad? Entonces dice pues vamos a hacer un equipo y ahí a las que vio que más o menos nos interesaba, bueno, Sí, pues sí. sí, se armó el Sí. equipo, empezamos a competir, me gustó, ¿verdad? En la secundaria seguí en el Cebetis, en el tecnológico seguí, realmente aquí fue un poco menos. No estuve todo el tiempo jugando básquetbol como estudiante, porque pues ya mis actividades igual de trabajo y Sí. todo, ya sí me limitaban un poco, pero sí también estuve en algún momento aquí, incluso como trabajadora ya del tecnológico también, ¿verdad? Siendo subdirectora, por ahí integramos su equipo de básquetbol y vamos a ser campeonas 2 ocasiones aquí regionales, pues vamos en nacional, Pues, en entonces uno de ellos quedamos en segundo lugar nacional, entonces pues realmente Mira. creo que el deporte desarrolla muchas habilidades, sí, como bien lo mencionas, el Doctora, trabajo en equipo, el compañerismo. Y después del deporte y después de terminar, ¿cuándo empezó a dar clases? Bueno, yo egresé del tecnológico y mi meta, como me había quedado en la parte anterior, era seguir en un posgrado. En aquel momento era súper complicado obtener una beca. Bueno, en los últimos años creo que nuevamente hemos regresado un poquito otra vez a la complicación de las becas, pero acá en el momento era más complicado. Sí, Yo sí, creo que sí. muy pocas personas tenían beca y no se diga para un estudio de posgrado. Entonces, en aquel momento yo conocía que había instancias como el CONACYT, aquí el Consejo Estatal, pero me acerqué en algún momento y no conocían, no me brindaron, digamos, no había la información, la apertura como la hay hoy, o la cantidad de becas, ¿verdad? Seguramente. Entonces, pues sin beca para mí me era imposible irme, trasladarme pues era difícil, tenía que solventar gastos y todo, entonces termino, yo no continué trabajando por supuesto, pero como decíamos, era un empleo formal, pero no era de mi área, estuve mucho tiempo trabajando, bueno, lo voy a decir, en el Instituto Iberoamericano de Idiomas, que de hecho yo les agradezco mucho a los directores, ¿verdad? En aquel momento, a la maestra Mireya Morales, el ingeniero Homero Patiño, que más que ser en aquel momento mis jefes, creo que fueron amigos, fueron una parte muy importante para que yo pudiera seguir estudiando, porque ellos me apoyaron mucho. Si requería, como bien lo dices, oye, tengo que salir de Saltillo, pues ellos me daban el permiso, ajustaban el horario, hacían para también continuar apoyándome. Entonces ahí me desempeñé gran parte, ¿verdad?, de aquel tiempo de estudiante. Pero ya cuando termino, pues ya al no tener una beca, pues encuentro un empleo ya formal. De hecho, estuve como muchos ahorita los egresados y muchos que tenemos en Kemet. O sea, ya trabajé como ingeniera, ¿verdad? Aquí en Kemet. Pero mi meta era precisamente irme a hacer el posgrado. O sea, nunca perdí de vista que quería hacer el posgrado. Así es que estuve trabajando un par de años y posteriormente ya voy, busco bien informes,
y me voy a Saltillo a hacer la maestría al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en metalurgia. Y bueno, obviamente parte de lo que estuve ahí, de lo que fue liquidación y salarios cuando estuve trabajando, pues me ayudó para solventar los gastos, pues casi un año, un poquito menos tal vez de un año, porque pues si bien ya este centro de investigación sí tenía su beca, pero insisto, los procesos eran completamente distintos, o sea, sí. Los que llegamos por ahí llegamos alrededor de junio y nuestra beca llegó casi hasta diciembre, entonces estuvimos 6 meses, un poco más los gastos que teníamos que hacer, comida, renta, agua, luz, dónde vivir, o sea, todo. Transporte y todo contaba, ¿no? Todo contaba, así es que, bueno, si no hubiera sido así también hubiera sido muy difícil, pero ya después de que ingresamos y que llega la beca, pues ya nos organizamos quedó como anécdota, con la beca, ¿no? Sí, ya queda como anécdota. Pero bueno, ahí está, ¿no? Como tú dices, esa perseverancia, yo creo que es con lo que nos vamos a quedar en este programa contigo para todo, digo, por eso se llama generaciones, ¿no? Estamos hablando de los que salieron, de los que están todavía ahorita, que por ahí vamos a tener de repente algunos jóvenes, para ese contraste, ¿no? Hemos tenido aquí desde la primera generación, hemos tenido siempre esas historias que, lo repito, me contagian escucharlos a ustedes como egresados del tecnológico y que sí se pueden hacer las cosas. Ahorita tú me platicas, 6 meses, ¿cómo lo hicimos? Pues nos rascamos con nuestras uñas, pero sí llegó la beca. Que otros, ¿qué te gusta? Un fin de semana o algo, ya claudican y aquí es, como dices, perseverante a lo que tú querías y se disfruta el doble o el triple, ¿no? Cuando se llega a ese objetivo, cuando se alcanza lo deseado, ya tenemos otro objetivo ahí. Platícame, ahorita me estás diciendo todo ese contexto. ¿Cuándo es cuando entra la familia? Que tú dices, pues es un proceso, me voy a casar, ya nos queda claro que es Tamaulipeco el afortunado, pero esa etapa también yo siento que es muy, muy, muy de uno, ¿verdad? Sí, de hecho, vamos a cumplir en el mes de diciembre 19 años de casados. Nos casamos ya hasta que yo finalicé el doctorado, ¿sí? Nos casamos ya cuando yo terminé el doctorado. Entonces, pues ya estábamos de nuevamente aquí. No, yo todavía estaba yo estaba en Saltillo, él ya estaba aquí, porque también es un compañero egresado que, como anécdota lo que mencionas, es egresado también de ingeniería mecánica, pero no nos conocimos, no nos conocimos en el TEC, no nos conocimos ni en la carrera, a pesar de que éramos pocas mujeres. Bueno, él me dice que pues de vista sí, seguramente me había visto, porque como éramos pocas mujeres, pues sí, al menos identificabas quiénes estaban en la carrera, pero pues antes no teníamos la infraestructura en el TEC que tenemos ahorita, así es que estábamos pues en las diversas áreas, ¿verdad? En todas las aulas, entonces no estábamos concentrados por edificios como ahora, así es que pues coincidimos con estudiantes de todas las carreras. Yo llevé clases por ejemplo, con compañeros de ingeniería civil, de ingeniería industrial, de varias carreras, ¿no? Pero en aquel momento aquí no nos conocimos ya en el trabajo, pero nos hicimos novios hasta que ya estuvimos allá estudiando, ¿verdad? Hasta que estuvimos en el Saltillo, porque él también se fue a hacer él la maestría primero, yo me quedé al doctorado. Él se regresa, se pone a trabajar, yo sigo allá estudiando y bueno, pues dice, pues cuando nos casamos, ¿no? Pues cuando yo termine. Y así fue, ¿verdad? Así fue. Entonces, ¿qué tal? Ya para los 20 años ya van. Doctora, ¿y en qué periodo fue la directora del tecnológico? Bueno, a mí me tocó ser directora en pandemia, ¿verdad? Me tocó en pandemia en 2020, a finales de 2020 y hasta 2023, ¿verdad? Al principio de 2023. Prácticamente mi gestión fue todo pandemia. Recién teníamos un semestre que apenas estábamos retomando la normalidad, ¿verdad? Poco a poco, porque yo creo que ese fue un gran desafío. Fue un gran desafío en el periodo. Pues primero un desafío enfrentar la pandemia, ¿verdad? Enfrentarla. Yo creo que eso sin duda fue un desafío para todos. Para la educación fue un desafío muy grande, no estábamos preparados. En muchos casos sí, digamos, el tecnológico tenía educación a distancia, pero es un modelo semipresencial, no es 100% virtual. Sí, era inédito. Así es, en todo. Entonces ese fue un gran reto. Yo creo que los compañeros docentes pues lo sortearon con éxito y pues pudimos demostrar que sí es posible seguir trabajando y educar en pandemia. Pero después cuando retomamos viene el otro desafío.
Ahora el desafío fue adaptarnos de nuevo a lo presencial y sobre todo, digo, como docentes, pero también que los estudiantes se adaptaran. Porque los estudiantes pues venían de esa inercia de estar en clase ¿Qué virtual. sería? ¿Como un semestre virtual? Más o menos, digo, No, pues, un año, que son 2 casi semestres. 2 años y medio. Ah, que de repente, bueno, ya vamos Sí. a regresar. Ya vamos a regresar. Sí, Conocer a los la compañeros, acostumbra o sea. uno a lo- Pues creo que ese fue un gran reto, Recién, pues apenas teníamos un semestre ya en lo presencial, retomando poco a poco la normalidad, porque aún usábamos cubrebocas, tratamos de hacer ajustes en grupos más pequeños, separar la distancia, ¿verdad? De respetar la distancia social para evitar todavía contagios. Entonces fue sin duda un gran reto nuevamente retomar las clases presenciales y bueno, en esa etapa estaba. Fue prácticamente lo que me tocó, ¿verdad? Pandemia casi todo el tiempo, pero aún así pues hubo muchos desafíos. Igual, por ejemplo, en cuanto a desafíos respecto a la pandemia, pues nos tocó coordinar toda la campaña de vacunación del personal docente y administrativo de todo Tamaulipas, ¿verdad? Sí, por ahí con la vacunación que venía de Así gobierno es. federal, sí, por ahí sí me acuerdo. Con la campaña de vacunación para el personal de la educación de todo el estado nos tocó coordinarla aquí en Ciudad Victoria. Entonces y fue una cuestión también de que, digamos, no tuvimos tanto tiempo para planearla. Fue de que, a ver, ustedes van a coordinar y en 2-3 días tuvimos que hacer todo. Y bueno, pero creo que salió muy bien. Y era un reto. Fue todo un reto. Era un reto. También había miedo, también había... fue, digo, los que nos tocó. Lo que nos tocó, yo creo que ahorita algunas personas, ahí por ahí se les olvida, pero yo creo que sí van a pasar generaciones, ¿no? Que les tocó vivir esto. Ahorita estamos hablando del tecnológico, gente en primaria que literal terminaron primaria, pero fue en pandemia, cómo entraron a secundaria, y cosas así que a fin de cuentas, digo, la historia es la que va marcando, pero muy interesante que nos estás platicando que a ti te tocó vivir todo eso. Todavía te dicen, ustedes tienen que llevar logística de esta vacunación, que fue también Fue todo un reto la primera vez porque nos tocó 2 veces, la primera dosis y el refuerzo, la segunda dosis también, pero ya con más experiencia, incluso se hizo en menos tiempo. La primera vez fue todavía un desafío mayor y sobre todo porque la campaña de vacunación recién estaba empezando en el país y los únicos que estaban recibiendo la primera dosis eran los adultos mayores. Entonces, pues fue todo otro desafío dentro de la campaña porque era muchísima gente que no pertenecía obviamente al sistema de educación y que quería la vacuna, ¿verdad? Es comprensible, en aquel momento todos querían pero a ver, vacunarse, me gusta porque, bueno, tú lo acabas de decir, perseverante y muchas cosas, pero cuando te hablan para la reunión, para lo que te dicen, a ver, te vas a encargar de esto. ¿Cómo reaccionaste o, digo, empezaste a trabajar? Ese día que te dijeron, vas a encargarte de esto. Sí, eso nos lo di. Primero fue como 3 días antes, nos hablan aquí de lo que es la representación de la SEP aquí en Tamaulipas. Pero nos dicen, oye, vas a apoyar la campaña, ok, está bien. Pero al siguiente día dicen, no, ahora es con el subsecretario. Y terminamos teniendo una reunión con el subsecretario federal, ¿verdad? En aquel momento y con el director general. Dicen, no, es que ustedes van a coordinar todo. También va a estar el Estado, estaba el secretario de Educación incluso, y pues su personal ahí de la Secretaría de Educación aquí en Tamaulipas. Dice, pero no, ustedes lo van a coordinar junto con el ejército. Entonces tuvimos ahí el ejército, obviamente muchísimo apoyo. También apoyó la del Estado, pero nosotros estuvimos coordinados. Entonces sí fue un desafío, primero la logística, ¿verdad? Segundo, el trabajar, también coordinarnos con el personal del Estado. Con el ejército, no, ellos tienen todo bien organizado y todo, incluso ellos apoyaron mucho. Pero coordinarnos con el Estado sí fue un reto, pero creo que el primer día fue un poquito cuando tratamos ya de acomodar todas las cosas y finalmente todo después fluyó, pero sí fue un desafío muy grande porque al inicio no sabíamos que íbamos a coordinar, pensábamos el primer día que íbamos de apoyo, pero no, después toda la responsabilidad en cuanto a logística, en cuanto a entrega de reportes, en cuanto a todo, incluso en cuanto a generar los comprobantes de vacunación que había que cargar todo el sistema, o sea, todo eso nos... digo, esa logística nada más, como tú dices, a él recibió su dosis,
se registra en el padrón y todo lo que viene detrás. Yo creo que el TEC se mostró a la altura, Sí. y histórico ahorita que lo estás platicando, y que haya sido tu parte de esa historia. Yo creo que no tiene Sí, es toda una precedencia, experiencia, sí. no hay precedentes Doctora, de eso. Y después- bueno, la Secretaría de Salud, por supuesto, estuvo ahí al pie del cañón, ¿verdad? Después de la pandemia regresan a clases, más o menos se empiezan a adecuar y a hacer lo que es la normalidad, ¿no? Ujú. Sí. Con sus retos, ¿no? Ya, ¿en qué año fue? ¿En el 2022? Fue en agosto del 2022 cuando ya regresamos Sí. a presencial. Ya se y a podía 100% presencial. ir al gobierno, ya se podía hacer trámites y todo eso. Así es. Por ahí, ¿cuál fue una de las grandes gestiones que hizo su administración? Bueno, como mencionaba, pues como nos tocó mucho pandemia, pero aún así, pues personal docente fue el que estuvo trabajando en línea, pero personal administrativo aquí estuvimos presencial. Ajá. Sí, estuvimos un poco más como, bueno, el tiempo completo, porque era de 8 a 4. Aquí Sí. estábamos, ¿verdad? Sí, sí. Todo el personal administrativo aquí estuvo, incluyéndome, y obviamente jefes de departamento, subdirectores y una servidora estuvimos aquí. Entonces el trabajo continuó, las gestiones relativamente fueron pocas porque pues había muchas instancias cerradas. Sin embargo, ya cuando retomamos presencial, que fue en agosto, por ahí si recuerdan bien el cambio de gobierno, y entonces pues afortunadamente para Tamaulipas, para el TEC, pues muchos de nuestros egresados lograron posicionarse en algunos puntos muy estratégicos del gobierno. Entre ellos, pues me entero que un egresado nuestro ocupa la Secretaría de Obras Públicas. En cuanto me entero, pues lo contacto, ¿verdad? El ingeniero Pedro Cepeda, que le agradezco mucho igual todo el apoyo que brindó al tecnológico y que sigue brindando, ¿verdad? Hasta la fecha. Ahí como egresado lo contacto, muy amablemente me recibe, lo invito como padrino de la generación, de la graduación que vamos a tener ya presencial, porque habíamos tenido virtuales. Fue la segunda presencial, porque ya habíamos tenido una presencial, pero la hicimos todavía por cuestiones de medidas sanitarias en la explanada del tecnológico, lo hicimos abierto y un poquito el cupo limitado para evitar todavía contagios. Sí, para tener las distancias. Así es. Pero ya en la siguiente, pues ya es presencial, ya digamos relativamente normal, lo invito como padrino, él acepta. Y bueno, pues desde ahí tuvimos contacto, entonces platicando, pues decíamos, bueno, en aquel momento después de salir en la explanada tuvimos que irnos a otro lugar, porque aquí en la institución no hay el espacio suficiente. Siempre es así, nos rentamos un espacio, se va, pero entonces dijimos, bueno, ¿por qué no gestionar ya un lugar para tener, no solo para eso, sino para que los jóvenes sigan desarrollando otras actividades deportivas? Y pues gestionamos un gimnasio y una cancha que se está de fútbol. Construyendo bueno, actualmente. Yo le presento a él, ya platicamos, me dice, claro que sí, ¿verdad? Dispuesto para el tecnológico. Y dice, claro que sí, preséntame la propuesta, vamos a ver cómo se puede hacer y tal. Me dice, bueno, pues de una vez una cancha de fútbol también. Y presentamos todo en esa gestión. Él nos dice, sí, vamos para adelante. Después, bueno, ya viene mi relevo a principios de 2023. En teoría estaba en planes, al menos lo he platicado con el secretario, de empezar en el 2023 la construcción de ambos proyectos. Bueno, ya viene mi relevo, obviamente pues ahí yo entrego la administración, dejo ahí pendiente los proyectos, lo informo, bueno, hay estos proyectos que ya se habían gestionado, en teoría están autorizados, confío que así es y que se les dé seguimiento. Después, bueno, pues ya en el 2023 creo que no inician, por ahí se empieza hasta 2024, claro, con cambios, ¿verdad? Si hubo ajustes, ya pues es parte de lo que ya esta nueva administración pues le dio seguimiento, se iniciaron las modificaciones. Entiendo que ahora es a través de también el TECNM, que aporta parte del presupuesto. En aquel momento, cuando lo gestionó, se hablaba de que iba a ser solamente el Estado, ¿verdad? Pero bueno, se hicieron ajustes y es, bueno, la obra que ya no es exactamente como se había previsto, pero bueno, ahí está el inicio, digamos, de la gestión. El inicio yo creo que es importante, ¿no? Iniciarlo y se está dando, digo, se sigue haciendo historia, muy interesante esta
digo, pues ¿quién más va a querer al TEC quien estuvo en sus aulas, quien pues prácticamente se formó y eh, replicarlo, ¿no? Replicarlo ahora con en aquel momento los nuevos alumnos, ahora los que vienen, porque a fin de cuentas yo creo que está esa satisfacción, ¿no? Cuando escuchas a un egresado, recién egresado, como escuchar a un egresado de los que ya tienen tiempo, ¿no? Esa fraternidad que se da en los tecnológicos, aquí, principalmente el de la capital, hay las reales egresados que vuelvo a repetirlo y no me voy a cansar, que aprendo de cada uno de ustedes cómo confronta en sus momentos, sus tiempos. Me sorprende cuando me dice usted hasta, pues bueno, como para el estrés, ¿no? El básquetbol, de toda la cuestión laboral, de estudio, pues un partidito, como decimos nosotros, ¿no? Una cascarita para ese desestrés y hoy reflejado en este gimnasio que se está dando, que no es que se lo adjudiquen, sino simplemente, hey, queremos algo para el TEC mejor. ¿Cuánto tiempo estuvo, no? Con esta techumbre. Y ahora, pues ya estamos a cosa de nada. Un edificio de acorde a los profesionales que queremos y que valoren esa valor agregado, ¿no? El deporte como profesional y también cuestiones culturales como aquí, mi estimado, con la música, acá el deporte, yo creo que es algo muy integrador, que en esta nueva política que se viene, se está tomando en cuenta eso. Yo creo que me agrada que esa visión se haya tenido desde antes, porque si esa visión se tuvo, ¿qué más no se puede generar a futuro para los egresados del tecnológico? Claro, sin duda es una obra que ya le hace falta al tecnológico y bueno, insisto nuevamente agradecer pues al gobierno del estado, a la Secretaría de Obras, al secretario de Obras, ¿verdad? Que orgullosamente egresado de nuestra institución y que apoyó y sigue apoyando en su momento. Como digo, pues fue el inicio y pues se había gestionado una cancha de fútbol, espero que después en algún momento se retome, ¿verdad? Sí. Se retome también y bueno, pues también el TECNM que decidió aportar, como digo, se modifica el proyecto, pero el resultado ahí está y se ve, la verdad es que espectacular, ¿verdad? Exactamente, es un emblema para el que tecnológico. Pronto ya llegue a buen término. Es un referente, ¿verdad? Para nosotros todos los que estamos orgullosos de ser del TEC, ¿verdad? Sí. Doctora, un mensaje para los muchachos que nos están viendo y pues invitarlos a lo que usted nos diga. Pues sin duda, primero a todos los que nos están viendo, si no que están por terminar su educación media superior, pues invitarlos, por supuesto, que se inscriban al Tecnológico Ciudad Victoria. Sin duda, pues somos una institución ya consolidada, con 50 años formando profesionistas en el área de la ingeniería. Hay 8 programas disponibles y próximamente, entiendo, por ahí no sé bien la información, pero he escuchado que una nueva carrera se espera por aperturar. Bueno, ya las instancias oficiales seguramente lo harán saber, pero por lo pronto hay 8 carreras disponibles, así es que inscríbanse. Si es ingeniería mecánica, mucho mejor. Y como consejo a los demás jóvenes, nuestros estudiantes, aquellos que no lo son, pues es que no se rindan, ¿verdad? Que se planteen un objetivo y que se esfuercen. Todo tiene un costo, a veces es tiempo, a veces es dinero, a veces es solo esfuerzo. Por dinero me refiero por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, capacítense, aprovechen los cursos que hay en línea, que ofrecen muchas instancias. Les digo, les va a costar, muchos son gratuitos, pero les cuesta, ¿qué? Les cuesta tiempo. Sí. Algunos tal vez no sean gratuitos, tienen un costo simbólico, les va a costar qué, dinero y tiempo, pero vale la pena. Yo creo que esforzándose pueden lograr todo lo que se propongan, pero esa es la clave, esforzarse y no darse por vencido. ¿Qué obstáculos van a tener? Sin duda, muchos. Y yo creo que como estudiantes, pues no son los más grandes que van a enfrentar. Ya después, cuando forman una familia, cuando son profesionistas, vienen retos todavía mayores. Así es que aprovechen el momento, su energía, su ímpetu de juventud y esfuércense por lograr todo lo que quieran. Y pues escojan el Tecnológico de Ciudad Victoria para formarse como profesionistas. Sin duda, lo dije hace un momento, lo vuelvo a decir, estoy convencida que una de las decisiones más importantes que uno puede tomar en la vida, bueno, dicen los expertos sociólogos que son 2. Una, ¿con quién te casas? Sin duda, ¿verdad? ¿Con quién te vas a casar? Y la segunda, ¿qué carrera vas a estudiar? Así es que decidan bien y espero que decidan por el TEC Victoria.
Doctora, muchas gracias por el tiempo. Al A contrario, ustedes, muchas gracias. amigos, síganos en nuestras redes sociales, Exatec Victoria AC, en Facebook, en Twitter, Exatec Victoria, en Instagram y Exatec Victoria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.